Estos son los 10 futbolistas más caros de la historia del fútbol. Hoy en día un futbolista puede costar muchos millones de euros. Y cada año, los precios van subiendo, ya que hace unos pocos años atrás, en la época de Ronaldo y Messi, no se podían ver estos precios. Empecemos con el vídeo. Número 10. Neymar Jr., Al Hilal, 100 más 20 millones de dólares. El Al Hilal cerró en el verano de 2023 el traspaso de Neymar Jr. por una cifra cercana a los 100 millones de euros. Si bien el PSG puede llegar a ingresar 20 millones de euros más si el jugador brasileño cumple una serie de variables. Títulos, partidos jugados. Número 9. Antoine Griezmann, Barcelona, 120 millones de dólares. El mismo verano en el que llegó Joao Félix, en 2019, se marchó la referencia atlética, Antoine Griezmann, que puso rumbo al Camp Nou tras pagar el Barcelona 120 millones de euros por el atacante francés. La temporada anterior, durante un documental producido por Piqué, Griezmann anunció que continuaría en el Atlético de Madrid, pero su decisión cambiaría una temporada después. Número 8. Enzo Fernández, Chelsea, 121 millones de dólares. El traspaso de Enzo Fernández al Chelsea por 121 millones de euros, procedente del Benfica, es el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol inglés y en uno de los más altos de la historia del deporte rey. La joven perla argentina, que deslumbró en River Plate y después en Portugal, es uno de los grandes talentos del presente y del futuro. Número 7. Declan Rice, Arsenal, 122 millones de dólares. El Arsenal se hizo con los servicios de Declan Rice, centrocampista hasta entonces en el West Ham, por una cantidad cercana a los 122 millones de euros dividida en alrededor de 116 en concepto fijo y cerca de 6 en bonus por objetivos. El fijo en la selección de Inglaterra se convierte de este modo en el fichaje más caro de la historia de la Premier League, desbancando a Enzo Fernández del ranking. Número 6. Joao Félix, Atlético de Madrid, 120 millones de dólares. Joao Félix llegó al Atlético de Madrid en 2019 procedente del Benfica a cambio de 120 millones de euros. El club colchonero se hacía, de esta forma, con uno de los jugadores más prometedores del balompié mundial, y que había deslumbrado la temporada anterior con la entidad lusa. Si el vídeo te está gustando, no te olvides de suscribirte. Número 5. Jude Bellingham, Real Madrid, 139 millones de dólares. El 14 de junio de 2023, el Real Madrid confirmó el fichaje del centrocampista inglés Jude Bellingham procedente del Borussia Dortmund. El jugador firmó un contrato por 6 temporadas, con un precio de transferencia que alcanzó los 133,9 millones de euros con la victoria de la Champions League 2023/2024. Número 4. Ousmane Dembélé, Barcelona, 135 millones de dólares. El trío de fichajes culés en la lista de los 10 más caros de la historia del fútbol continúa con la contratación de Ousmane Dembélé que, tras rendir de un modo excelente en el Borussia Dortmund, llamó la atención de numerosos clubes. Fue el Barcelona el que, después de pagar 135 millones de euros a la entidad germana en 2017, se hizo con el prometedor atacante francés. Número 3. Philippe Coutinho, Barcelona, 135 millones de dólares. Un año antes de la llegada de Antoine Griezmann, en 2018, el Barcelona ya se había hecho con los servicios de Philippe Coutinho, que llegó a la ciudad condal procedente del Liverpool a cambio de 135 millones de euros. En 2014 la entidad culé ya había hecho negocios con el club de Anfield para lograr la llegada de Luis Suárez, que ofreció un gran rendimiento vistiendo la elástica blaugrana. Número 2. Kylian Mbappé, PSG, 180 millones de dólares. El segundo jugador en aparecer en la lista de los fichajes más caros de la historia del fútbol es, también, una llegada al PSG. En este caso, la de Kylian Mbappé. El joven atacante galo aterrizó en París procedente del Mónaco con una cesión con opción de compra obligatoria, al año siguiente, de 180 millones de euros, debido a la imposibilidad de hacer frente a tal desembolso después de la llegada de Neymar Jr., que se produjo ese mismo verano. Número 1. Neymar Jr., PSG, 222 millones de dólares. El fichaje de Neymar Jr. por el PSG procedente del FC Barcelona marcó un hito en la historia de los fichajes en el fútbol europeo. Tanto es así que, más de 5 años después de la llegada del brasileño al Parque de los Príncipes, aún no ha habido otro club en el mundo que haya superado los 222 millones de euros que el todopoderoso PSG dejó en las arcas del Barcelona por uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Cuánto podría llegar a costar Cristiano Ronaldo y Leo Messi en su mejor momento en la época de ahora? Te leemos en los comentarios. Por último, no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo como este.